Vámonos, Mr. White. Y adiós, mucha suerte. Vas por la ruta más rápida. Yo ya he pasado muchas páginas en mi vida y esta es otra que paso y ahora empieza mi vida de verdad y mi progreso como persona. O sea que yo paso página y ya está. Y yo soy así, cada uno es como él. No, Sí, lo hemos hablado mucho eso. Esta noche te haces la cena tú, Diego, ¿cómo va eso? claro, esta noche me hago unos huevos fritos con chorizo. Lo tienes muy claro, ¿no? ¿Dónde vas y lo que vas a hacer y todo eso, Diego? Sí, pero sí, llegamos ya, Juanjo. Pues sí, llegamos ya. Pon el turbo, Juanjo. El programa Primer la Llar és un nou model d'intervenció en persones sense llar que bàsicament amb el que té per objectiu és oferir a les persones que es troben en una situació d'exclusió residencial extrema l'accés directament a un habitatge amb un acompanyament socioeducatiu, però aquest acompanyament socioeducatiu no està temporalitzat, va marcant la persona quan i com vol ser ajudat, i la diferència està en que aquest habitatge acaba sent el seu propi domicili, és un habitatge amb caràcter estable. Per acompanyar en aquest procés ens hem plantejat poder fer una avaluació tant per un cantó d'impacte com per un altre cantó de tipus qualitatiu. Juanjo, tienes el gafe, todos los semáforos se ponen en rojo. Estás nervioso, Diego? Per tant, Barcelona opta per posar en marxa, de caràcter pilot, 50 habitatges destinats bàsicament a persones soles, d'aquell col·lectiu més exclòs que porta més temps vivint al carrer i que presenta malaltia mental i o drogodependència. ¿Este es tu barrio? ¿Es mi barrio? Sí. Qué chulo, ¿eh? Chulo, chulo. El que intentem és trobar pisos que tinguin la cèdula d'habitabilitat, que tinguin una habitació i un espai diferenciat de cuina, lavabo, i que estigui en una zona on hi hagi vida veïnal, vida comunitària. Primerament el que fem és pintar-lo i posar-li un mobiliari bàsic. En el moment en què ja tenim el pis preparat com per entrar-hi a viure, però de debò, ja la persona se l'avisa perquè vingui i ja se li diu que el pis, si vols, avui ja hi pots anar. El fresal ya con la flor. Yo voy recogiendo de todo. Esto lo tiraron y yo lo recojo. Pero Ficus también lo tiraron, me lo encontré tirado. Cuando me dijeron, no, te damos las llaves ahora y... Oh, sí, bueno, pues perfecto, vale, me quedo. Me acuerdo que era un viernes. La casa me gusta toda, menos la habitación me gusta poco porque voy poco a ella. La cama, en un año que llevo aquí, habré dormido 5 veces. No, yo me encanta el sofá porque yo nunca cierro la puerta. Ni verano ni invierno. El aire, sobre todo el aire, que me dé el aire en la cara. O sea, el notar el frío de la calle, acostumbrarme a aquí, así esencial, ese aire que entraba. Y sigue siéndolo, pero cada vez menos. La posición pierde muchísima tranquilidad. Voy a un convento de las monjas que, digamos, le hago un poquito el mantenimiento de los jardines. El domingo, por ejemplo, estoy de voluntario en Asís, son 2 domingos al mes, sirviendo a los demás, que me encanta. Y cuando no, pues bueno, bicicleta, pasear y buscar la vida también. El gir important està amb la pràctica que dels casos que ja portem entrats, sobretot està en la vivència d'una recuperació d'entrada molt ràpida. El sentiment és que és el seu domicili i aquest element és un element que per si sol
ja predisposa a les persones a fer un gir important en la seva voluntat de millora. ¿Falta mucho? Pues esta calle no, la siguiente. Ya llegamos, ya. Aquí está, mira, la blava es de la de la puerta y aquí está el portal. Que es aquesta. Aquí está. Mira, aquí ahora, en un segundo que vamos a conectar la luz, porque como está todo desconectado, No la agua, bueno, pues ir encendiendo luces de aquí la entrada. Ay, qué chocama, mira qué chocama. Mira qué chocama tengo. A ver, Mira qué chocama. ¿puedo pasar? Sí, pasa, mira qué chocama. Es una ilusión, una vida nueva.